Café Jurídico, episodio 108. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más. Hoy martes 13 de abril, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! A principios de este mes de abril tuve una guardia de asistencia al detenido. Esta era una de tantas, salvo por una cuestión. En esta ocasión la hice acompañada de un alumno en prácticas del MOA, que era la primera vez que estaba en una. Como es lógico, antes de que llegaran las conducciones y comenzaran la asistencia, dedicamos un momento a ver qué podíamos esperar de esa guardia y, bueno, por el lugar en el que nos encontrábamos, los juzgados de violencia sobre la mujer de Sevilla, cuáles serían nuestras intervenciones y qué cosas debiéramos tener muy claras. Entre ellas, la comparecencia del 544 ter para la concesión de una orden de protección que pudieran haber solicitado las víctimas. Conforme se iba desarrollando la guardia, las previsiones efectuadas se materializaron y antes de acabar el día habíamos realizado diversas comparecencias del artículo 544 ter. Bueno, en verdad la realicé yo. Él asistió en calidad de oyente porque lógicamente aún no puede intervenir como letrado. Pero bueno, al ser estudiante en prácticas del MOA, pues como que para mí era como un compañero de profesión más. El caso es que en el desayuno inicial, pues como que le expliqué, entre otras cuestiones, en qué consistía la comparecencia del 544 ter y su diferencia con la del BIS. Y hoy me he dicho, voy a reciclar un poco para el programa todo lo que expliqué y demás. Así que hoy vamos a ver la comparecencia del artículo 544 ter y las principales cuestiones a saber sobre la orden de protección. Pero antes, cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Y ahora sí, comencemos por el principio. Una orden de protección es un instrumento legal diseñado para proteger a las víctimas de la violencia doméstica y o de género frente a todo tipo de agresiones. La orden de protección se acuerda o deniega mediante auto dictado inmediatamente después de una comparecencia o vistilla conforme a lo prevenido en el artículo 544 ter. A través de la orden de protección se permite la adopción de medidas de protección y seguridad de naturaleza penal y civil al tiempo que se activan los mecanismos de asistencia y protección social establecidos a favor de la víctima. Así, la orden de protección unifica los distintos instrumentos de protección a la víctima previstos por el ordenamiento jurídico y le confiere un estatuto integral de protección. ¿Quién puede solicitar una orden de protección del 544 ter? Pues la víctima de actos de violencia física o psicológica por parte de quien sea o haya sido su cónyuge o quien esté o haya estado ligado a ella por relaciones similares de afectividad aún sin convivencia, los descendientes de la víctima, sus ascendientes o hermanos propios o del cónyuge conviviente, los menores o incapaces que convivan con la víctima o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho. Las entidades y organismos públicos asistenciales que tengan conocimiento de ello, que en cualquier caso deberán ponerlo en conocimiento de la Fiscalía y el Juzgado de Guardia, lógicamente, el Ministerio Fiscal y igualmente podrá también el juez, que podrá incluso acordarlo de oficio. La solicitud de la orden de protección se hace a través de un formulario normalizado que se encuentra disponible en las comisarías de policía, en los puestos de la Guardia Civil, así como en la Fiscalía, en los juzgados, en las oficinas de atención a las víctimas, en los servicios de orientación jurídica de los colegios de abogados, en los servicios sociales o instituciones asistenciales, y además se encuentra también disponible en la página web del Ministerio de Igualdad y, entre otras, en la del Consejo General del Poder Judicial. Ahora bien, aunque está en todas partes, lo normal a efectos prácticos es que la víctima lo solicite a las dependencias policiales al tiempo de interponer la denuncia. Bien, ¿quién acuerda la orden de protección? La competencia para dictar una orden de protección corresponde al juzgado de guardia ante quien se haya presentado la solicitud, independientemente del juzgado que sea competente para la instrucción posterior de la causa. Así, si se trata de un juzgado de instrucción, efectuará la comparecencia del 544 ter y, en su caso, la del 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y si el juzgado fuera de violencia sobre la mujer, tuviese funciones de guardia, como era el caso de la guardia que yo estaba celebrando en Sevilla,
pues no habría inconveniente también para celebrar conjuntamente la comparecencia del artículo 798 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal si se estuviera en una diligencia urgente de juicio rápido. Entonces, como decía, una vez que el juzgado de guardia recibe la orden de protección, ha de convocar la comparecencia con la máxima celeridad y como máximo en el plazo de 72 horas. En dicha comparecencia participará el Ministerio Fiscal, la persona solicitante, la víctima si fuera una persona distinta de quien ha solicitado la orden, y el agresor, que deberá asistir al acto defendido por letrado. En este sentido, matizar que la víctima dispone también de asistencia letrada, ¿vale? El desarrollo de la comparecencia se inicia con las declaraciones por separado de víctima y denunciado y continúa con la petición por parte del Ministerio Fiscal y o persona solicitante de las medidas penales y, en su caso, civiles que estime necesaria. Posteriormente, se concede la palabra al letrado del denunciado a fin de que manifieste lo que a derecho de su defendido convenga respecto de las medidas interesadas de contrario. Lógicamente, durante la vistilla se podrá practicar la prueba que fuera necesaria, previa declaración de pertinencia por su señoría, para acreditar la situación de violencia de género y el posible peligro que corre la víctima, ¿vale? Con todo eso, el juez resuelve mediante auto acordando o denegando la orden de protección y adoptando las medidas penales y civiles que considere pertinentes, auto que será susceptible de recurso de reforma y o apelación. Una vez dictada o denegada, el auto que resuelve la orden de protección será notificada a las partes y, en caso de haber sido concedida, pues será comunicada inmediatamente a la víctima y a las administraciones públicas competentes para la adopción de las medidas de protección, sean estas de seguridad o de asistencia social, jurídica, sanitaria, psicológica o de cualquier otra naturaleza. De igual forma, la adopción de la orden de protección implicará el deber de informar permanentemente a la víctima sobre la situación procesal del investigado o encausado, así como sobre el alcance y vigencia de las medidas cautelares adoptadas. En particular, la víctima será informada en todo momento de la situación penitenciaria del presunto agresor. A estos efectos se dará cuenta de la orden de protección a la administración penitenciaria también. Asimismo, la orden de protección se inscribirá en el Registro Central para la protección de las víctimas de violencia doméstica. ¿Qué medidas pueden solicitarse al amparo del artículo 544 ter? Pues como he indicado, pueden ser medidas penales y civiles de muy diversa naturaleza. En el ámbito penal, pues pueden establecerse medidas, por ejemplo, como la prohibición de aproximación a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo u otro lugar determinado, la prohibición de residencia, la prohibición de comunicación, la retirada de armas u otros objetos que puedan resultar peligrosos. Y bueno, como se puede celebrar simultáneamente con la comparecencia del 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues podría decirse que incluso la prisión provisional y otras medidas relativas a la situación personal del denunciado. Pero vamos, que eso en sí son cuestiones más propias de la comparecencia del 505 como tal. Respecto a las medidas civiles, pues la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar, la determinación del régimen de custodia, visitas, comunicación y estancias con los hijos menores, el régimen de prestación de alimentos, cualquier medida de protección al menor para evitar un peligro o perjuicio. Eso sí, hay que tener una cosa en cuenta: todas estas medidas civiles tienen una particularidad, y es que tienen una vigencia temporal de 30 días, salvo que dentro de dicho plazo se inicie un procedimiento de familia ante la jurisdicción civil, en cuyo caso las medidas adoptadas permanecerán en vigor durante los 30 días siguientes a la presentación de la demanda, lapso de tiempo en las que las citadas medidas deberán ser ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por el juez de primera instancia que resulte competente en la materia. Así que ya sabes que es importante, después de que se acuerden unas medidas civiles en la orden de protección, interponer procedimientos de familia interesando medidas provisionales, porque si no, las medidas establecidas caducan como un yogur. Por decirlo de una forma un tanto jocosa, vamos. Vale. Ya sabemos qué es una orden de protección, cómo puede ser solicitada, quién se encarga de resolverla y cuál es el procedimiento que se sigue para ello. Vamos ahora a ver qué requisitos son necesarios para que pueda acordarse una orden de protección, y la clave está en que exista una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiera una de las medidas de protección reguladas en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero vamos a desgranar un poquito más este asunto atendiendo a lo que se establece en el apartado primero del citado precepto y a todo lo que hemos indicado hasta el momento. Así, para que se acuerde la orden de protección, deben existir indicios razonables de que se ha cometido un hecho que reviste carácter de delito y que el autor del mismo es la persona contra la que se dirige la medida. Es decir, que haya apariencia de buen derecho, o lo que es lo mismo, el principio de fumus bonis iuris. Segundo, la víctima tiene que ser alguna de las personas referidas en el artículo 173.2 del Código Penal.
Tercero, debe tratarse de un delito contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad. Y por último, atendida a las circunstancias concretas del caso, debe existir una situación objetiva de riesgo que requiera de las medidas interesadas. Yo que sé, por ejemplo, la existencia o parte de lesiones o de mensajes intimidatorios. Puede valer cualquier circunstancia que refuerce tal situación. Por tanto, ya sabemos sobre qué ejes pivotarán nuestras intervenciones de acusación o defensa a la hora de preparar nuestra intervención para una comparecencia del artículo 544-3. En fin, hasta aquí el programa de hoy. ¿Qué os ha parecido? Interesante, ¿verdad? Me encantaría recibir vuestra opinión. Os recuerdo que podéis hacérmela llegar desde cafejurídico.es, desde donde también podréis acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos dudas legales o pedir que tratemos un asunto concreto. También podéis seguirnos escuchando en las principales plataformas del sector. Ya sabéis, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, YouTube, Deezer y así hasta más de 35. Nos escuches desde donde nos escuches, suscríbete. Emitimos programas los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Como siempre, muchas gracias por habernos escuchado hasta el final. Nos vemos el próximo jueves donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, a cuidarse mucho y adiós.